Pero Pedro les dice, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una clara situación donde la conciencia del individuo estaba por encima de la ley establecida por los poderosos. Y también hemos de decir que los mártires cristianos de todos los tiempos se producen precisamente porque prefieren ser fieles a su conciencia y no obedecer a la ley establecida por el poderoso. San Maximiliano, no Kolbe, sino San Maximiliano el mártir, que fue un muchacho del siglo IV, creo que fue, tenía 21 años cuando fue decapitado. Y San Maximiliano, que era digamos, soldado, cuando se convierte al cristianismo, sabe que no podía dedicarse a matar y decide salir del ejército romano. Pero salir del ejército romano era considerado traición al emperador, por lo tanto era igual a pena de muerte. Los jueces intentan convencerlo de una u otra manera. Su propio padre intenta convencerlo a Maximiliano que por favor no siga su conciencia. Y bueno, y Maximiliano se mantiene fiel a eso y con 21 años es decapitado, y ese es el primer Maximiliano, y después está Kolbe, que toma el nombre de este mártir primero, ¿no? Un mártir de la objeción de conciencia. También tiene que ver con lo mismo el tema del derecho a asilo. El derecho a asilo, nosotros ahora, la humanidad tiene como muy claro el derecho a asilo político. En realidad, el derecho a asilo político es una institución que la Iglesia siempre consideró que debía hacerse, y aquí ven la fotografía de la Universidad de Salamanca, que era una universidad pontificia, naturalmente, como muchas las universidades de Europa, y estas columnas limitan la zona que estaba bajo fuero pontificio, es decir, que cualquier perseguido que llegaba a este lugar, la policía se refrenaba y ya no lo tocaba más. Caía en manos de la protección del obispo del lugar, y entonces el obispo lo protegía no para proteger delincuentes, sino para exigir a ese individuo el derecho a la legítima defensa y poder ser juzgado según eso, ¿no? Según el Concilio de Orleans del 511, promovido por Clodoveo I, se concedía asilo a cualquier persona que se refugiase en una iglesia, en sus dependencias, en este caso la dependencia de la iglesia es la universidad, o en la casa de un obispo. La protección abarcaba incluso a los asesinos, ladrones o adúlteros, o a los esclavos fugitivos. En ese caso, los ladrones, los adúlteros, los esclavos fugitivos y los asesinos tenían derecho a la correcta justicia, no la justicia bajo pena, digamos la justicia por mano propia, ¿no? Ningún cristiano, dice el Papa Gregorio X en 1272, la bula papal para proteger judíos, dice: ningún cristiano deberá obligar a los judíos o a ninguno de los suyos a venir al bautismo en contra de su voluntad, porque todo ser humano, en este caso los judíos, deben seguir su conciencia. Ningún cristiano
debe hacerlos prisioneros, herirlos, torturarlos, mutilarlos, matarlos o hacerles violencia a los judíos. Nadie puede molestarlos durante la celebración de sus celebraciones. El testimonio de cristianos contra los judíos no será válido. Fíjense lo que dice. El testimonio de los cristianos contra los judíos no será válido a menos que entre esos cristianos haya algún judío que dé su testimonio que sea coincidente o que se muestre con pruebas, ¿no? Pero si no, nadie puede obligar a un judío a ser bautizado en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque todo ser humano debe seguir lo que le dicta su recta conciencia. Acá tenemos a Tomás Moro. Tomás Moro fue el primer ministro de Gran Bretaña, un hombre eminente, uno de los más grandes intelectuales y filósofos de la época. Y Tomás Moro, que ahí tienen la fecha de nacimiento y de muerte, que es el autor del libro La Utopía, era primer ministro de Enrique VIII, pero Enrique VIII, como se enamoró de una mujer joven y quería anular el matrimonio con la española, con Catalina de Aragón, si no me equivoco, y casarse con Ana Bolena. Entonces quería que el Papa anulara el matrimonio y el Papa dijo, no, el matrimonio es válido, él ya tenía hijos con ella, etcétera, etcétera. Y entonces rompe con Roma. El rey quería que el primer ministro, y no solo el primer ministro, también los obispos y los abades, firmaran un documento dirigido al Papa en el que consideraban que era válido anular el matrimonio, o dicho en otros términos, que era inválido el primer matrimonio del rey. Y Tomás Moro se niega, y esto es lo que le dice a su hija, Margaret, ya preso. Él termina siendo ajusticiado, lo guillotinan y no hacen lo que hacían en aquel entonces, que era descuartizarlos, etc. Pero su cabeza, la del primer ministro, durante 15 días estuvo clavada en un poste del puente sobre el Támesis, ¿no? Y dice, cada vez te he explicado que si hubiera visto la posibilidad de cumplir la voluntad del rey sin ofender al mismo tiempo a Dios, o sea, ser fiel a mi conciencia, más tengo que atenerme a mi conciencia, según la cual no tengo ninguna otra posibilidad de actuar. No puedo actuar en contra de mi conciencia, no puedo decir una cosa que no es verdad. Me expondría al peligro de condenación eterna si jurara válido el matrimonio del rey en contra de mi convicción y de lo que él sabía, ¿no? Bueno, también el obispo de Lincoln se negó y fue guillotinado, y así muchos otros obispos y abades, ¿no? Sí, es cierto, cierto. Santo Tomás Moro no fue el único, simplemente fue el más célebre por haber sido primer ministro, ¿no? Y fueron martirizados muchos sacerdotes, monjes, y aún el obispo Juan Fisher, ¿no? De Rochester. Así se narra el martirio de los monjes cartujos británicos. Fíjense lo que hacían, en nombre del poder y en contra de la conciencia, lo que hacían, ¿no? Después de haberlos arrastrado a la horca, hicieron subir uno a uno a los condenados encima de un carro que era retirado debajo de sus pies, de manera que pendían en el aire. Después, enseguida, cortaban la cuerda, los ponían en un sitio especialmente preparado para que, mientras estaban allí de pie, cortarles los genitales, que eran echados al fuego. A continuación les abrían el vientre y les arrancaban las tripas. Finalmente les cortaban la cabeza. Sus cuerpos eran descuartizados. Anteriormente les habían arrancado el corazón y restregado con él la boca y la cara. Así era lo que hacía el culto
Imperio Británico en esta época, ¿no? No es por casualidad que es un católico, Peter Benenson, el fundador de Amnistía Internacional, que es la organización justamente que propugna la libertad de conciencia y que nadie obligue a nadie a hacer algo en contra de la conciencia, ¿no? Amnistía Internacional, si bien ahora se ha derivado Amnistía Internacional y apoya el aborto y causas como la eutanasia, etcétera, etcétera, en realidad Amnistía Internacional es la principal organización a favor de la objeción de conciencia. ¿Y cómo empezó? Bueno, la funda Peter Benenson, que es un abogado inglés, fiel seguidor de Tomás Moro, católico. Él lanza una campaña mundial a favor de los presos olvidados en Portugal y bueno, es el encarcelamiento de 2 estudiantes portugueses que habían levantado su vaso de vino para brindar la libertad, lo que impulsó a Benenson a escribir ese artículo, y ese llamamiento es el que se reproduce en todos los periódicos del mundo a favor de sus estudiantes, y es el origen de lo que es esta organización Amnistía Internacional a favor de la defensa y el respeto de la objeción de conciencia y de los derechos humanos. Pasamos ahora al último punto que vamos a desarrollar hoy, que es la contribución de la Iglesia a la defensa de los derechos humanos de los pueblos, los derechos de los pueblos. Aquí tenemos que ubicar a Fray Francisco de Vitoria, cuya estatua que está en los jardines de las Naciones Unidas marca justamente digamos, el recuerdo perpetuo de quien se considera el fundador del derecho internacional y de alguna manera el fundador, el sustento del derecho de las Naciones Unidas en última instancia, que es el organismo que justamente garantiza el derecho de los pueblos de todas las naciones del mundo. Aquí tenemos el discurso de Fray Antonio de Montesinos, dominico, el sermón ante las autoridades españolas en 1511 en Cuba. Y fíjense lo que dice Antonio de Montesinos. No lo dice en la espalda, lo dice directamente a las autoridades españolas de la isla en Santo Domingo, para que toméis conciencia de los pecados contra los indios he subido a este púlpito, yo que soy una voz de Cristo clamando en el desierto de esta isla, y es por tanto vuestro deber escuchar, no con indiferencia, sino con todo vuestro corazón y vuestros sentidos, pues esta será la voz más extraña que hayáis oído en la vida, la más áspera y dura, la más terrible y peligrosa que hayáis podido imaginar. Esta voz dice que estáis en pecado mortal, que vivís y morís en pecado por la crueldad y la tiranía que infligís a estas gentes inocentes, los indios. Decidme, ¿con qué derecho o justicia mantenéis a estos indios en tal cruel y horrible servidumbre? ¿Con qué autoridad habéis desatado una odiosa guerra contra estas gentes que viven pacíficamente en su propia tierra? ¿Por qué los oprimís, los hacéis trabajar hasta la extenuación y no les proporcionáis alimento suficiente ni remedio cuando están enfermos? ¿Acaso no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No están obligados a amarlos como os amáis a vosotros mismos? Tened por seguro que en este estado de cosas os condenáis. Eso delante de las autoridades españolas. Para algunos autores como Scott y Hamilton, se considera que los remotos reinos de América eran estados y sus súbditos tenían los mismos derechos y privilegios, que se hallaban sujetos a las mismas obligaciones que los reinos cristianos de España, Francia, Europa en general. Es decir, en los reinos donde la Iglesia Católica ejercía su influencia, los estados tenían los mismos derechos en América que en Europa. Y Hamilton, en otro libro de 1963, dice:
creían los sistemas, los monarcas, sobre todo los monarcas españoles y los monarcas portugueses, en un sistema de ética natural que no dependía de la revelación cristiana ni entraba en contradicción con ella, sino que se sostenía por sí misma, es decir, por el hecho de la naturaleza de las cosas, ¿no? La naturaleza del ser humano por ser humano, ¿no? Esta es la convicción de Francisco de Vitoria, al que recién lo mostramos como el fundador ideológico de las Naciones Unidas, por ser el que hablaba del derecho de los pueblos. No solamente los ciudadanos tienen derecho, sino los pueblos tienen derecho, y tienen derecho a no ser destruidos infamemente e injustificadamente. Dice, de lo anterior se desprende que los aborígenes tienen, sin duda, auténtico dominio en asuntos tanto públicos como privados, exactamente igual que los cristianos de Europa, y ni sus príncipes ni personas privadas pueden despojarlos de sus propiedades con el argumento de que no son sus legítimos propietarios. Es decir, los indios americanos tienen derecho y son soberanos de sus cosas, y nadie les puede quitar sus cosas así porque sí. La crítica que hacen los misioneros católicos en América son de alguna manera el fundamento del derecho internacional, puesto que establecían que los pueblos americanos tenían los mismos derechos de los europeos y por lo tanto no se los podía invadir así como así. Es Francisco Vitoria el que hace el primer tratado que existe en la historia del derecho sobre los derechos de las naciones. Y todos los pueblos, todos los hombres son libres e iguales. Esta es la estatua de San Francisco de Vitoria de la Universidad de Salamanca, de donde él estudió y donde él enseñó todas estas doctrinas. Fíjense que un caso único en la historia se debió precisamente por la acción de los misioneros. Cuando Francisco de Vitoria decía que nadie tenía derecho, ningún rey sobre la tierra tenía derecho a apropiarse de lo que era de los indios, el emperador detiene durante 10 años la conquista de América por objeciones morales y teológicas. Es decir, como los misioneros que provenían de América objetaban todo eso, el emperador dice, bueno, hagamos un concilio que se llamó la Junta de Valladolid, para poder analizar esto, los pros y los contras. Y en esa Junta de Valladolid se debate, en régimen de auténtica democracia, la posición de San Bartolomé de las Casas por un lado y la posición de Sepúlveda por otro. Bartolomé de las Casas era misionero, Sepúlveda era jurista del rey, ¿no? Y logran que convoque entonces el Congreso de Valladolid, y de ese Congreso de Valladolid salen las nuevas leyes de Indias, que en el otro tema que sigue a este vamos a detenernos, el contenido de las nuevas leyes de India, que es muy interesante. Fíjense lo que dice la bula Sublimes Deus del Papa Paulo III del 2 de junio del 37. América fue descubierta en 1492. 1537 son poquitos años después del descubrimiento de América. No existían las Naciones Unidas en aquel entonces, obviamente. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la bula del Papa Paulo III? Que es como la autoridad moral de máxima relevancia en todo el mundo. Es necesario reconocer que el hombre es de tal condición y naturaleza que pueda recibir la fe de Cristo, y quien quiera que tenga naturaleza humana es hábil para recibir la misma fe. Primero, todo ser humano es capaz de recibir la fe, pero de recibirla libremente, ¿no? Algunos, dice, deseando colmar su codicia, se atreven a afirmar que los indios son animales brutos. Claro, si nosotros declaramos que los indios son animales,
A los animales domésticos hay que cuidarlos, hay que darles de comer para que no se mueran, pero no son ciudadanos, no tienen los mismos derechos que Occidente, que los europeos, ¿no? Repetimos la frase: deseando colmar su codicia, se atreven a afirmar que los indios son como animales brutos y han de reducirse a nuestros servicios, es decir, convertírselos en los esclavos. Los reducen a servidumbre, esclavitud, abrumándoles con tantas aflicciones cuando apenas usan con los animales brutos de que se sirven. O sea que lo que aplican con los caballos no lo aplican con los indios. Teniendo en cuenta que estos indios, como verdaderos hombres, no solo son capaces de la fe cristiana, sino, como nos es conocido, se encaminan muy dispuestos a la fe. Y sigue otros textos, ¿no? Dice que dichos indios no han de ser privados de su libertad y del dominio de sus cosas. Antes bien, pueden libre y lícitamente usar, poseer y gozar de tal libertad y dominio que no se les debe reducir a servidumbre. Servidumbre quiere decir esclavitud. No se los puede convertir en esclavos, y que lo que de cualquier modo haya podido acontecer hasta ahora, eso sea írrito, nulo y sin ninguna fuerza. De hecho, esta es la primera declaración universal de los derechos de los indios, como seres humanos libres. Aquí el Papa toma posesión. Los indios son seres humanos, no son brutos animales. Y si son seres humanos, tienen los mismos derechos que los europeos, ¿no? Esta es la bula es la primera declaración 4 siglos antes de las Naciones Unidas. Ahí tienen el Papa Pablo III. En Portugal la Iglesia hace lo mismo. Ya estamos en los últimos minutos de esta exposición, ¿no? Pero fíjense lo que dice el padre Sebastián Gómez, provincial jesuita. Dice, respecto a lo que sucedía con los indios en el ámbito de Portugal, porque lo que antes dije sobre todo era el ámbito español, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria. Pero dice, si nuestros hermanos, los religiosos jesuitas, no se hubieran preocupado por ellos, los indios, y no los hubieran protegido de las garras y dientes de los blancos, ya no quedaría ninguno. Y porque los agarramos de sus brazos impidiendo aprisionar a los pobres indios, ¿no? La mayoría de los portugueses nos odian y nos acechan con miles de denuncias. Que nuestro Señor les dé la gracia de obedecer a la justicia y reconocer la verdad. Y cuando el breve papal de 1639 de Urbano VIII llega a los territorios americanos, cuando llega a Brasil, se produjeron verdaderas manifestaciones públicas, porque era la declaración del Papa en contra de convertir en esclavos a los indios en ámbitos portugueses, ¿no? Fíjense lo que pasó en Marañón, ¿no? Los criollos rodearon a la comunidad jesuita y no los dejaban salir, no les daban agua, iban a morir de sed, no tenían alimentos, hasta que decidieran considerar que ellos eran inocentes, ¿no? Entonces al padre superior de la comunidad jesuita no le quedó otra alternativa para escapar de semejante crueldad y atropello que salir junto con su comunidad con ornamentos litúrgicos y con la custodia en la mano para poder salir y así hasta los barcos. Supuso el superior que saliendo con la hostia santa expuesta no los iban a tocar. De esa manera intentó romper el estado de sitio que impedía toda comunicación entre la casa religiosa y el mundo exterior impuesta por el ejército de los criollos. Fue así que los sitiadores, que acusaban a los jesuitas de ir contra los intereses de los ciudadanos criollos por defender a los indios y al breve papal de 1639 en contra de la esclavitud de los indios,
en contra de la venta y caza de los indios, respetaron el paso del superior que llevaba la Santa Eucaristía. Sin embargo, no dejaban de gritar mientras pasaba la procesión con la hostia: jesuitas fuera, mueran los jesuitas que nos mandan al infierno. Por la defensa de los indios, aplicando la bula papal, que no es más que la continuidad de la de Pablo III que vimos antes, ¿no? Bueno, no quiero... se los voy a leer, aunque es un poco largo, porque es extraordinario de esta defensa a ultranza de la libertad de los indios americanos, en este caso el padre Vieira, que había sido prácticamente primer ministro del rey de Portugal, y que era muy amigo y que era capellán prácticamente de la familia real de Portugal. Y él pronuncia este sermón, el sermón de Epifanía en 1662, delante del rey y delante de la reina. Epifanía es el Día de Reyes, delante del rey y delante de la reina de Portugal, después de haber venido de Portugal, de haber venido de Marañón. Él, que había sido primer ministro y que ahora estaba de misionero, y que de hecho el padre Vieira se considera el fundador del lenguaje portugués. Dice así: ¿quién había de creer que hubiesen de arrancar violentamente de sus claustros a los religiosos jesuitas, como acabo de mencionar, y llevarlos presos entre soldados y espadas desnudas por las calles públicas, y tenerlos arrojados y con guardias hasta desterrarlos? ¿Quién había de creer que con la misma violencia y afrenta echasen de sus cristiandades, comunidades indígenas, a los predicadores del Evangelio? ¿Qué será de los pobres y miserables indios que son la presa y los despojos de toda esta guerra? Los pastores en parte presos y desterrados, los pastores los jesuitas serían, ¿no? Las ovejas o robadas o perdidas, los lobos hambrientos, hartos ahora de sangre, sin resistencia, porque al haber expulsado a los jesuitas, la libertad de mil modos trocada en servidumbre, esclavitud y cautiverio, y solo la codicia, la tiranía, la sensualidad y el infierno contentos. Fíjense que esto se lo está diciendo delante de la reina y delante del rey. No era. ¿Por qué? Porque el rey tenía que obedecer la ley de Dios. Imagínense en la época del Imperio Romano, ¿quién le iba a decir esto al emperador? ¿Quieren que traigamos los paganos a la fe y los entreguemos a la codicia? ¿Quieren que traigamos las ovejas al rebaño y las entreguemos al cuchillo? Y porque nos oponemos a esas sin razón, somos los que no tenemos razón. Porque resistimos esta injusticia, somos los injustos. Y porque contradecimos esta impiedad, somos los impíos. ¿Quieren que a los ministros del Evangelio pertenezca solo el cuidado de las almas, la iglesia, la sacristía? Y que la servidumbre, la esclavitud y el cautiverio de sus cuerpos sea de los ministros del Estado. Esto es lo mismo que el mismo Herodes querría. Así, dividir las almas de los cuerpos es matar. Así, dividir estos dos cuidados es destruir. Es el padre Antonio Vieira. Bien, y tenemos que decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mismo texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el gran ideólogo de esta declaración fue Jacques Maritain, que era un filósofo tomista por Tomás de Aquino. Él fue el cerebro, por decirlo así, del que redacta el texto final de la declaración. Él había escrito en 1943 un libro que se llamaba Los Derechos del Hombre y la Ley Natural, y él es nombrado entre la Comisión de los Sabios del Mundo, y prácticamente es los textos, la redacción hecha por este católico ferviente Jacques Maritain, fundador del personalismo filosófico, el considerado
nada menos que el redactor. Claro que intervinieron muchos, también intervino un uruguayo, Jiménez de Aréchaga, intervino también en la redacción, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero él jugó el papel fundamental. En conclusión, el aporte de la Iglesia al desarrollo jurídico en Occidente fue un doble aspecto: en los derechos individuales, ¿no?, tanto civil como penal, o en los derechos de los pueblos, todo lo que dijimos recién en la defensa de los pueblos americanos y en la fundación del derecho internacional Francisco de Vitoria. En cuanto a los derechos individuales, dio el fundamento filosófico-teológico de la idea jurídica más importante de Occidente, que es la igualdad sustancial de todos los seres humanos. En los derechos individuales, la práctica sistemática de procedimientos legales racionales desprendidos de subjetividad y superstición. Procedimientos tales como sustitución o conmutación de la pena, influencia de los libros penitenciales. Fue decisiva su acción para conservar y transmitir la valía del derecho romano, e hizo la primera recopilación sistemática de la historia de todos los temas jurídicos, tanto civil como penal, a través del derecho canónico. Y por último, fue decisiva la defensa de la inviolabilidad de la conciencia, la actualmente llamada objeción de conciencia, y a través de Jacques Maritain tuvo un protagonismo ideológico fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en cuanto a los derechos de los pueblos, todo lo que hizo Francisco de Vitoria y demás. En suma, y ya con esto cerramos, desde el capítulo o consejo de los monjes de los monasterios benedictinos, en el que cada monje tenía igual derecho a votar y elegir al abad, pasando por los 150 caballeros, la tabla de la mesa redonda que vimos cuando tratamos la literatura, en la que todos eran iguales. Por eso la tabla redonda significa que todos eran iguales, no había presidente, ¿no? Pasando por la tabla entonces de los caballeros de la tabla de la mesa redonda, y siguiendo por la bula Sublimes Deus de 1537, en la que el Papa Paulo III declara que los indios americanos son de igual naturaleza que los europeos, hay un mismo tronco jurídico: el reconocimiento de la fundamental igualdad de los miembros de la familia humana, tal como lo declaran las Naciones Unidas. Bien, esto ha sido un resumen